viene muy pronto por cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, en esta hora yo deseo para sus corazones toda suerte de bendición. Hoy es día 17, déjenme checar porque levanto todo mal. No, es 18 de viernes 18 de julio. Estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México. Y estamos aquí listos, amados míos, para llevarles a ustedes nuestro estudio titulado Preciosa Gema en el Tabernáculo. Como ustedes pueden ver, es tan maravilloso estudiar la palabra de nuestro Dios. No nos perderíamos por nada del mundo, digo yo, el estar aquí recibiendo su palabra. Así que a Dios sea dada toda la honra y toda la gloria por la vida de cada uno de ustedes que nos acompaña. Gracias a Dios porque ha sido, pienso yo, maravilloso el estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Así que, amados míos, pues alabado sea el nombre de nuestro Dios y gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar haciendo una oración a nuestro Dios. Pidiendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo venga a estar con nosotros. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, queremos manifestarte nuestra lealtad, nuestra fidelidad ante tu hermosa presencia, Padre Dios, reconociendo, Señor, que tu palabra es totalmente necesaria en nuestras vidas, que no podemos vivir sin tu verdad, sin tu palabra, Padre Dios. Por eso quiero rogarte, Señor, que en esta hora tú pongas en cada uno de nosotros la unción de tu Espíritu Santo, a fin de comprender y entender esta verdad. Tú eres un Dios grande, maravilloso y poderoso, y a ti, Señor Dios, a ti te doy la honra y la gloria. Gracias, Padre Dios, gracias, porque tú eres Dios grande y fuerte. Señor, bendice a nuestros amados hermanos que a través de esta página de internet, ya sea en vivo o diferido, Señor, que tú llenes sus expectativas de recibir esta porción de tu hermosa palabra. Padre, humildemente te lo rogamos, en ese nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Bueno, pues como ustedes han visto, amados míos, hemos estado siguiendo la trayectoria de este estudio. Déjenme hacerles una pequeña referencia. A lo mejor mediante y a través de un pequeño dibujo, un poquito chusco, pero puede ayudarles para que entiendan o entendamos lo que estamos hablando. Por ejemplo, déjenme mostrar aquí, a ver si puedo, porque muchas de las veces en cuestiones de dibujos yo no soy muy bueno. Aquí estoy tratando de ilustrarles a ustedes un aspecto de lo que en este caso representa lo que era el atrio del tabernáculo. Este dibujo que ustedes están viendo por lo menos les ayudará a comprender cómo y de qué manera el tabernáculo estaba construido. Aquí lo que estoy tratando de dibujar es la puerta, exactamente, la entrada que daba precisamente. A ver, déjenme ver cómo está mi dibujo. Bueno, ahí ustedes pueden ver. No está muy bien diseñado, a lo mejor sí más o menos. No es que haga las cosas a la y se va. Pero aquí tenemos también algunas otras líneas que son también importantes dibujar, ilustrar. Así que, como pueden ver, esta es la parte que estoy tratando con ustedes desde que iniciamos este hermoso estudio relacionado al tabernáculo. Todo esto que vemos aquí en esta porción se conoce precisamente como el atrio,
como la parte del atrio. Adentro, aquí adentro estaba, por decirlo así, vamos a dibujarlo, ¿por qué no? Vamos a tratar de hacer también un pequeño dibujo que nos pueda ayudar a comprender este asunto. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que era precisamente el santuario, es decir, el lugar santo, el lugar santísimo. Aquí había, si ustedes recuerdan, una cortina, había una cortina. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, la ilustración del candelero, perdón, del lavacro, perdón. Aquí tenemos el lavacro. En esta otra parte tenemos el altar del sacrificio, donde se quemaban los presentes y holocaustos. En sí, esta es la porción a la que me he estado yo refiriendo, es decir, hemos hablado sobre el atrio, estamos hablando sobre el atrio. Las columnas que habían, 20 columnas en el sur, 20 columnas en el norte, 10 en el occidente, 10 en el oriente, haciendo, como ya estuvimos viendo, un total de 60. No estoy tratando de regresar a esos conceptos que ya estudiamos, solamente estoy tratando de que ustedes puedan ver qué es lo que estamos estudiando. Por ejemplo, ahorita en el punto número 4 en romano, y yo les he venido dando un orden consecutivo para que ustedes vayan estudiando, aunque cada punto referente al que hago mención tiene un principio y un fin. Sin embargo, es como armar un rompecabezas. Así que lo que he estado haciendo es ir dando a ustedes, mis amados hermanos de internet, les he ido dando pequeñas piezas del rompecabezas para que ustedes en su mente y en su corazón vayan estructurando todo este asunto. Así que, como ven, ahorita vamos a hablar sobre el punto número 4, que lleva por título los capiteles y cinchos de plata. Los capiteles y cinchos de plata. Este es el punto número 4 en romano, en número romano. Los capiteles y cinchos de plata. Y déjenme, antes de que leamos algún versículo en el capítulo 30 de Éxodo, antes de que vayamos a Éxodo capítulo 30, quiero primeramente darles una pequeña panorámica de lo que vamos a hablar sobre los capiteles y los cinchos de plata. Como pueden ver, los capiteles y los cinchos de plata servían para sostener las cortinas y las colgaduras. Así que los capiteles también servían para mantener en su sitio estas cuerdas. Los cinchos, en este caso, o los capiteles, eran como barras de plata puestos sobre los capiteles cerca de la parte superior de la columna o de las columnas, y también servían como un carril superior de la cerca, manteniendo las columnas separadas la una de la otra a la distancia de la forma y la manera en que Dios le había dicho a Moisés que construyera, en este caso, el tabernáculo. Las columnas debían llevar una distancia de separación una de la otra, y qué maravilloso cuando les he estado enseñando, amados míos, cómo es que Dios nos habla de una perfección tan grande, y cómo aún las columnas, como ya lo hemos venido estudiando con anterioridad, nos dan una demostración, una enseñanza práctica, teórica del mismo Señor Jesucristo, una descripción tan enormemente maravillosa. Así que las columnas, hermanos, no eran de que se ponían donde yo quería o donde a mí me parecía mejor, o si yo decía, bueno, hoy voy a hacer más ancho, más largo el tabernáculo. No había manera, porque todo estaba de acuerdo a la orden que Dios le había dado a Moisés sobre cuántos metros debían de haber de separación, o codos en este caso, y cómo deberían de haber quedado toda esta estructura.
De manera que estos capiteles y cinchos estaban hechos de plata, y como ya hemos venido estudiando a lo largo de todo este tiempo, la plata en las Escrituras nos indica o tipifica redención. Para que ustedes vayan viendo un poquito más este aspecto de lo que les estoy enseñando, déjenme mostrar aquí algunos pequeños dibujos. Por ejemplo, aquí había, por decir así, una columna. Aquí había una columna. Luego había otra columna en este otro lado. Y puedo mostrarles a ustedes, a lo mejor de una manera muy sencilla, muy simple, este asunto. Déjenme llenar aquí mi cuadro. De cualquier manera, ustedes tienen que aprender perfectamente todo este asunto. Como pueden darse cuenta, aquí estamos hablando de estas columnas que estaban en todo el tabernáculo. No voy a dibujar todas porque son 20. Aquí nada más estoy dibujando de una manera simbólica, ilustrativa nada más, lo que yo quiero que ustedes asimilen o reciban como una ilustración. Ay, perdón, gracias, me espantaste. Ay, perdón. Luego aquí, como ustedes pueden ver, estaban, por ejemplo, las cuerdas que ataban o sostenían estas columnas. Acuérdense que cada una de ellas llevaba precisamente sus propios clavos de plata. Lo que yo trato ahorita de ilustrarles a ustedes aquí es las partes internas y externas de lo que representa este tabernáculo o este santuario, como ustedes pueden darse cuenta. Así que voy a dibujar, aunque no es mi propósito, bueno, lo voy a dibujar de otro color, tomando aquí un color distinto. ¿Para qué? Para poder dibujar a ustedes estas cuerdas que habían aquí y que la vez pasada yo les decía que daban una imagen de ser varias cruces que estaban en el tabernáculo sosteniendo, en este caso, las cortinas. Como pueden ver, a lo mejor alcanzan a mirar que estoy haciendo ahí un color diferente para poder ilustrarles a ustedes cómo es que se formaban pequeñas cruces. Se formaban pequeñas cruces a través de los cinchos, las barras que unían, que servían como un riel donde se ponían las cortinas y podían colocarse en la forma que debería de haber sido o debe de ser. Tenemos, por ejemplo, amados míos, aquí dijimos el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 12 al 16. Y vamos a ver aquí un poquito esta porción de la hermosa palabra de nuestro Dios y tenemos claramente descrito. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 30, versículo 12 al 16. No, claro, lo hace bien porque ya sabe. Ahorita me los tomo los dos. Ahora sí, hasta voy a apurarme para acabarme. Éxodo 30, 12 al 16. Cuando tomares el número de los hijos de Israel, de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Esto dará a cualquiera que pasare por la cuenta medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 óbolos. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Cualquiera que pasare por la cuenta de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá de medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas.
Amén. No tomarás Al 16. no tomarás a los hijos de Israel dinero de las expiaciones, o lo darás para la obra del tabernáculo del testimonio, y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová para expiar vuestras personas. Perfecto, gracias. Déjenme hacer dos menciones que para mí son sobresalientes. Probablemente ustedes, mis amados hermanos que nos están siguiendo, es obvio que tengan ustedes posiblemente conocimiento de esto, algo tan sencillo, pero relevante. Me gusta cuando dice: cuando tomares el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los contares, y no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. ¿A qué se refiere esa parte de cuando dice no habrá mortandad por haberlos contado? ¿Qué les viene a la mente? Yo lo que trato es de que ustedes también, amados míos, tengan la oportunidad de recibir algunos pequeños rayos de luz que en ocasiones, al estar leyendo la palabra de Dios, pasamos por alto. Eso nos pasa a todos. Así que yo solo quiero hacerles trabajar un poquito la mente. ¿Recuerdan ustedes cuando David se tomó la libertad carnalmente, humanamente, con una voluntad humana, sin haber consultado a Dios, ni haber pedido a Dios pues consejo? ¿Se acuerdan que hizo el censo? Sí. ¿Recuerdan que él hizo un censo y dice que Dios trajo mortandad sobre todo el pueblo de Israel? Y fue precisamente momentos tan desagradables porque muchos murieron a causa de la plaga que Dios trajo, a causa de que David hizo un censo de sus ejércitos. Esto fue ofensivo delante de Dios. Y si ya les estoy diciendo un pequeño tip, bueno, lo voy a completar. El tip aquí es este, la moraleja es de que David no confió en Jehová Dios, sino que puso su confianza en su ejército para ganar las batallas. En otras palabras, hizo a un lado a Dios, despreció la ayuda e intervención de Dios y puso toda su confianza en el ejército que él poseía para vencer o derrotar a sus enemigos, cosa que le salió totalmente contraproducente. ¿Cuál es la aplicación espiritual? La aplicación espiritual es de que cuántas veces nosotros, amados míos, buscamos nuestros propios recursos para poder arreglar nuestros problemas, situaciones, etcétera, como por ejemplo en los matrimonios. Bueno, me viene a la mente pensar en ellos. Su primer arreglo o solución es el divorcio. La mujer se va con otro hombre o el hombre se va con otra mujer y nunca piensan en los hijos. Pero no vamos a hablar de eso. Estoy hablando de que ¿por qué no dependemos totalmente de Dios? ¿Por qué no aprendemos a depender de Él? Y otra cosa, cambiando de ese punto, brincando a otro, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué cosa dice? Me gusta mucho aquí cuando dice el ciclo es de 20 óvulos. La mitad de un ciclo será como ofrenda para Jehová. Cualquiera que pasare por la cuenta o a dejar su dinero de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Pero ¿saben dónde me llama la atención? Ni el rico será más rico, ni el pobre disminuirá su dinero. Cuando tú traes tu diezmo a Dios, piensas que cuando des tu diezmo y metas tu mano a tu bolsillo, a tu monedero, a tu cartera, en lugar de que traigas ahí 300 pesos, van a haber 300,000 pesos. Y dicen, pero pues entonces, ¿de qué me sirvió dar mi diezmo? O mi ofrenda. Y cuando tú vienes y das, en este caso, ¿verdad? El Señor, cuando el pobre dice, ay no, Dios mío, tengo que dar la ofrenda, tengo que dar el diezmo. Y cuando das tu ofrenda y te quedas con 300 pesos y ya diste tu ofrenda o tu diezmo y dices, no, ya ni meto la mano al bolsillo porque definitivamente ya no va a haber nada.
ya di el diezmo, ya di la ofrenda, ya no tengo ni para regresar a casa. Miren qué tan crueles somos y tan malagradecidos. La promesa de Dios es: ni el rico aumentará. Por dar tu ofrenda, por dar tu diezmo, no quiere decir que vas a ser rico. Y esa es la mentalidad enfermiza que tienen las personas cristianas cuando vienen a la iglesia. Si doy mi diezmo, en esta semana me va a incrementar mi dinero. No, el Señor nunca hizo esa promesa. Él dijo: no escaseará en tu casa. Y cuando vienes al Señor, ¿qué dices? No, pero es que si doy, ¿cómo voy a pagar la televisión de plasma? Si doy, ¿cómo voy a pagar mis perfumes? Si doy, ¿cómo voy a pagar mis zapatos que acabo de comprar y que no he pagado? Me voy a empobrecer. Pero aquí la Biblia está diciendo: ¿qué necesitas? Solamente creer. Solamente necesitas creerle a Dios, porque tú crees en Dios, pero no le crees a Dios. Así que ahora vamos a ver la ofrenda o dinero de redención, porque estamos hablando de redención. Debía ser por medio ciclo de plata, debía ser medio ciclo de plata. Amados, si nosotros pudiéramos mirar cerca las columnas de metal con sus barras de plata, nos darían la impresión de muchas cruces pequeñas en derredor del tabernáculo. Muchas cruces pequeñas en derredor del tabernáculo. El otro día se los estaba mencionando. De modo que, hermanos míos, aquí encontramos dos cosas. Por ejemplo, estas barras, voy a ilustrarlo aquí, eran de plata, mientras que las columnas son de metal. Así que la plata significa redención y el metal significa juicio. Hemos aprendido todo esto, y había ahí entonces, como yo les dije el otro día a ustedes o ayer, les dibujaba, por ejemplo, el monte Calvario, y dijimos que en el monte Calvario estaba la columna de metal. Aquí está la columna de metal, que es juicio y que representa al Padre. Pero aquí vimos también que en este otro lado tenemos la plata dada a través del Hijo. Así que qué tremendo es el mensaje de la cruz. Qué miserables, pobres, ahora sí que empobrecidos y miserables se han de sentir todos aquellos que desprecian el mensaje de la cruz y que en su odio y acervancia le llaman estaca o madero, estaca, cuando que en realidad, ya les dije a ustedes, Jesús el Cristo sí fue clavado en una estaca vertical, y extendiendo sus manos, Él vino a ser la horizontal, y es ahí donde tenemos la cruz de Cristo. Así que, amados hermanos, nosotros no tenemos una adoración, idolatría a la cruz, porque a quien nosotros adoramos sí es a una cruz, la cruz viviente. Y esa cruz viviente tiene un nombre, se llama Jesús. Amén. Amén, bendito su nombre, aleluya. De modo que, hermanos míos, aquí encontramos, ya lo vieron ustedes, el metal y la plata. El metal de la columna y la plata de la barra que cruzaba el pilar en sus formas superiores. Así es como una nueva verdad añade color al cuadro de la cruz, como se los estoy mostrando allá arriba. Preguntémosle simplemente a un testigo sin Jehová que odia y aborrece la cruz. Preguntémosle a un judío contemporáneo qué saben de la cruz. Y aun cuando ellos deberían de saber más que nosotros, que somos gentiles, y a ellos que según presumen de que es el pueblo de Dios,
desconocen, como dice la Biblia en Efesios 4:8, son totalmente ajenos a la vida o a la naturaleza de Dios a causa de su ignorancia. Preguntémosles el mensaje de la cruz que nos habla del Padre y del Hijo, a ver si pueden darnos por lo menos una pequeña visión o panorámica de este punto. No estamos hablando de presunción ni de campeonato, saber quién sabe más que otro. Aquí, hermanos, el único que se lleva el trofeo y el premio es el Espíritu Santo, quien dijo el Señor Jesucristo: Él vendrá a darles la revelación de todas las cosas. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, fue en la cruz del Calvario donde el juicio de Dios por el pecado, que es el metal, y la redención de las almas de los hombres, que es la plata, se encontraron. Ahí se encontró el juicio y la plata. Bueno, ahí se encontró la misericordia y la gracia. Ahí se encontraron ambos. Así que ahí el Señor Jesucristo vino a ser la parte de arriba, la plata de redención. El Señor Dios el Padre dijo: dignos son de muerte, dignos son de irse al infierno y a la muerte. Pero vino, bendito su santo nombre, pero vino la plata de redención a unirse a la vertical. Se vino a unir la voluntad del Hijo a la horizontal, se unió a la vertical, y ahí se formó el plan maestro de salvación. Por eso es que el Padre está en un detenimiento, por así decirlo, durante el tiempo de la gracia. ¿Qué representa la gracia? Libertinaje de todo tipo, forma y figura, libertinaje espiritual y material y todo eso. Eso significa la gracia. Yo puedo retar a muchos cristianos y grandes teólogos, los puedo retar a que me enseñen qué es la gracia y para qué es el tiempo de la gracia. Y aquí es donde lo vemos. El Padre está deteniendo, ¿qué cosa? Sus juicios, aquí lo vemos, el metal. Él está deteniendo sus juicios, mientras que Jesucristo, el Hijo está deteniendo los juicios del Padre con su poder de redención. Cuando Dios, en su plan maestro y en el propósito de su voluntad, haya concluido el tiempo de los gentiles o el tiempo de la gracia, entonces el Hijo se hará a un lado, por decirlo así, y el Padre vendrá con juicio nuevamente. Qué tremendo, hermano, para toda aquella multitud de almas que nunca han querido oír el Evangelio de Jesucristo, que siguen apegados, que siguen totalmente necios, obstinados en decir: mis padres me dejaron esto y debo seguir aquí. Si mis padres eran satanistas, yo debo seguir siendo satanista. Mis padres eran católicos y yo debo seguir como católico, aunque esa religión es satánica y es malvada. Pero qué ignorancia, qué aferrarse, hermano, qué necesidad de aferrarse a una mentira, a algo que ustedes pueden constatar. No me crean a mí al momento que yo digo qué mentira, qué religión tan satánica les heredaron, y ahí están clavados, ahí están metidos. No me crean a mí, tienen su Biblia. Hoy en la actualidad yo veo a los católicos que compran Biblias y ahí están leyendo sus Biblias, o las tendrán nada más de adorno. Ayer que veníamos en un transporte público, me dice mi esposa: mira, ¿ya viste que el chofer trae su Biblia? La trae hasta abierta. Le digo: ¿y no sabes que muchos usan la Biblia como un amuleto de buena suerte? Por lo menos, esa es mi opinión, a menos que yo lo vea que cada que el semáforo se pone en alto y que dura 3 minutos el alto, a menos que yo lo vea que está leyendo un versículo, le da vuelta a la hoja. Pero muchas personas así lo hacen. A mí me ha tocado ver a mucha gente que está enferma y de cáncer o alguna cosa, y le ponen al enfermo la Biblia abierta así en el pecho, le ponen la Biblia abierta. La Biblia no es un amuleto, no es un talismán.
o ponen a un lado de su buró la Biblia abierta. He ido a hogares donde hago un trabajo de carpintería y veo que en un atril así adecuado ponen una Biblia abierta, y a veces con el propósito de abrir camino para dar el Evangelio, predicar el Evangelio, le digo al dueño o a la dueña de la casa, le digo, qué bonita Biblia. Dice, sí, es muy bonita. Digo, ¿la lee? No, dice, la tenemos ahí nada más porque es como una imagen más. ¡Wow! Me quedé sorprendido. ¿Como una imagen más? Sí, dice, está al pie de la estatua de la Virgen de Guadalupe, y así de este lado está San Juditas, de este otro lado está quién sabe quién. Dice, y la Biblia pues forma parte de nuestros ídolos. Bueno, así que bueno, dejemos ese asunto. Pero vean ustedes, hermanos, que no solamente Él tomó nuestro lugar en el juicio, sino que además dio su sangre para redimirnos, para comprarnos en el mercado del pecado, donde nos veíamos expuestos como una mercancía barata e inservible. Tremendo esto. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Así que ahí estábamos. ¿Saben dónde nos tenía Satanás? Como una baratija a la cual puede venir algún demonio y decir, ¿cuánto vale esto? Y Satán dice, pues lo que quieras dar por él, no importa. Su amo, su creador, su dueño, ya no lo ama, ya no lo quiere, es un despojo. Cuando que la palabra de Dios, oiganme, amados hermanos míos, cuando que la palabra de Dios, en 1 de Pedro, ¿qué dice? Para que le tengan sentido, déjenme volverles a repetir la alegoría que estoy haciendo. Fíjense, oigan esto. Ahí estábamos por causa del pecado en el mercado de subasta. Y ahí estaba Satanás. ¿Quién da algo por este pecador que Dios ya no lo ama? ¿Quién da algo por esta alma que está ahí, pecadora, cochina, sucia? Y nos exponía como mercancía que ya no tiene precio. Hasta que vino alguien, un Galileo, amén, un carpintero, amén, y traía una talega llena, dígase, de dinero, pero dentro de esa talega no era dinero, era plata. Era plata. Y la plata nos habla de ¿qué? De redención. Y vino y le dijo a Satán, yo te compro todo el mercado. A lo mejor Satán iba a decir como dicen aquellos, si te vendo todo, si te vendo mañana. Pero ahora, amados, ¿cuántas almas andan perdidas y se vuelan la tapa de los sesos porque creen la mentira de Satanás? Jesús ya no te ama. Jesús te tiene abandonado. Dios se ha ido a vivir a otro planeta muy lejano. Dios anda ocupado en otras cosas como para ocuparse de ti. Pero eso no es así. ¿Vieron eso? Eso no es así. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué pasaría? Porque se fue la luz. Se fue. Vamos a ver cuánto nos dura la pila. Asómate, si se falla, Susana. Vamos a ver cuánto nos dura la pila. Acá se fue la luz, pero la pila de la compu nos permite seguir transmitiendo. Entonces sí se fue. ¿Me acerco más la cámara? Pues es que no pagan. No hablen de eso. Hablen de eso. Sino por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él vino, Satán vino al mercado donde todos estábamos expuestos y dice, yo traigo el precio, el pago por todos.
Amén. Él no dijo, me gusta esa alma masculina o femenina, me gusta ese grupo para formar apóstoles y profetas, me gusta esto. No, aun cuando estábamos en el mercado del pecado donde el dueño era Satanás, Cristo murió por todos y cada uno de vosotros, pagó el precio. Que ustedes y que algunos desprecien el pago que Él hizo, hermano, fue como pasó con los judíos. Los judíos vieron cómo el pago que Jesús pagó en la cruz rompió el velo de un lado a otro, lo remendaron, y entonces dice el Señor, oh, qué necios, entonces rompió el velo de arriba hacia abajo, formando una cruz de redención y salvación. Amén. ¿Y qué dijeron ellos? Echaron la sangre de Jesús a la tierra y trajeron sangre de cerdos y lo ofrecieron en el altar en sustitución, porque se ofendieron por la sangre preciosa de Jesucristo. Y dijeron, no necesitamos que nadie venga a pagar, no necesitamos que nadie venga a pagar por nuestros pecados, yo puedo pagar por mí mismo. Ese fue el desafío. Y es el mismo desafío cuando uno le predica a un católico y le dice, la preciosa sangre de Jesucristo, no la sangre de Lupe, no la sangre de Mari, la sangre de Jesucristo es el único que puede redimirte de tus pecados. No. Yo mejor voy a los lugares de adoración donde están los ídolos. Me voy a Juquililla, me voy a esto, me voy a la villa de Guadalupe y me voy de rodillas hasta sangrar, porque mi propia sangre me va a redimir. No. ¡Qué ofensa contra Jesucristo, contra su sangre! ¡Qué desprecio, qué desprecio! Me acuerdo de un dicho popular, a lo mejor nada más aquí en México, ¿verdad? Cuando dice, el perro que muerde la mano de su amo después de que le ha dado de comer y le ha dado todo aquello. Hay justificación cuando un perro ya rabioso puede hasta matar a su amo, pero tienen que ver que la rabia ataca el cerebro del perro, y cuando la rabia atrofia su cerebro, ese perro que era noble, que era bueno con su amo hasta dar su vida, ahora se encuentra en un estado de que su cerebro ya no funciona, ya no trabaja correctamente. Se puede, si ustedes quieren, justificar. Se justifica. Pero ningún cristiano, ningún católico tiene rabia. Así que pueden ser conscientes de que solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo. Sabiendo que habéis sido rescatados de ese mercado de pecado donde Satanás era el dueño, y recibiste una conversión que no recibiste con oro y plata humana o terrena, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué maravilloso es el mensaje que nos presenta las columnas en derredor del tabernáculo. Déjenme mostrarles, por ejemplo, aquí. Voy a tratar de ilustrar aquí un muñeco o una persona, como lo quieran ustedes aceptar que lo diga. Cuando vemos aquí, hermano, ¿qué había fuera del tabernáculo? ¿Qué rodeaba el tabernáculo? Hablando de la ubicación geográfica. El tabernáculo estaba ahí, pero estaba en medio de ¿dónde? ¿Qué lo rodeaba? Arena, desierto. Desierto. Estaba el desierto. Todo afuera estaba el desierto. Y representaba, en otra forma, la vaciedad del hombre, la necesidad del hombre. ¿Por qué no hizo Dios el tabernáculo
en medio de un gran bosque florido, con hermosos rosales y gardenias y todo aquello, para que la gente dijera: ¡ay, mira qué hermoso! ¿Por qué fue al desierto? ¿De qué nos habla el desierto? De soledad, de sequedad, de viento, de muerte, angustia, sed, hambre, etc. Y las personas que caminaban en el desierto, podían oír. Ahora escuchen esto, no se los he mostrado así. Podían oír la voz del metal, podían oír la voz de la plata, podían oír la voz de la plata, podían oír la voz del metal. ¿Qué canción para ustedes? Porque cada persona que ha aceptado a Cristo y ha caminado en el camino de Dios, en el camino del verdadero evangelio de Jesucristo, ¿tú qué canción escuchaste? ¿Tú qué canción oíste? ¿Cuál fue la canción que te impresionó, que te impactó, que te enamoró de Jesucristo? No me lo digas, porque cada uno de nosotros tuvimos la voz del metal. Pero sí me gustaría, y aquí ya no quiero entrar ahorita, porque todavía no lo he dejado en mi mente, pero aquí estaba la voz de la misericordia y la voz de la gracia. ¿Y cuál era la voz? La voz del metal. Juicio. Muerte, 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 infierno, infierno, infierno. Y mientras más oíamos esa voz que traía juicio, porque nuestro pecado estaba expuesto, pero por el otro lado se oía la voz de la plata, de la redención, diciendo ¿qué cosa? Salvación. Salvación, me gusta. Perdón. Salvación, perdón, salvación, perdón, redención por sus pecados. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que no es que nosotros nos hubiéramos ido más a la plata que al metal. De cualquier manera se encontraron los dos. Y mientras el juicio continúa todavía diciendo, porque yo les dije, cuando termine el tiempo de la gracia, va a continuar el juicio de Dios sobre toda impiedad, sobre todo pecado, etc. Así que mientras la voz de la sangre, ahora voy a dibujarlo aquí con rojo, mientras la voz de la sangre, por decirlo así, acallaba la voz del metal o del juicio, esto es lo que está pasando el día de hoy, desde que Jesús murió en la cruz. Desde que Jesús murió en la cruz, esto es lo que estamos viviendo. ¿Por qué el descuartizador vive? ¿Por qué el que trafica la droga o es un trata de blancas y cosas como estas, por qué sigue viviendo? El juicio dice claramente, ¿qué cosa? ¡Que muera! ¡Que muera! Reos de muerte, sí. Reo, digno eres de muerte, reo de muerte eres. Pero ahí está la preciosa sangre de Jesucristo. Si me estuviera oyendo un traficante de drogas, si me estuviera oyendo un secuestrador, un violador, un asesino que mata impunemente, hermano mío, si me estuviera oyendo, yo le diría, tú vives por la gracia, por la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso no has sido destruido. Así que por lo menos dirás que si alguien te mató, óyeme, traficante de drogas, óyeme, descuartizador o violador, delincuente, escúchame. Tú dices, pero ¿por qué me mataron en la combi? ¿Por qué un pasajero aquí yo pensaba asaltar, de repente de la nada sacó una pistola y me plomeó y ahí me dejó muerto en esa micro? ¿Y por qué? A ver, ¿no que la sangre de Cristo me cubría?
A ver, respóndame. Chispas, creo que ya me hice una pregunta que ni yo sé. No es cierto, sí lo sé, gracias a Dios. Fue tu descuido, fue tus malos caminos, fue tu decisión la que te llevó ahí, porque la decisión de Jesucristo era que vinieras a la sangre de Cristo, que vinieras al corazón de Cristo, a refugiarte en Él y tomar base y sustento en la preciosa redención, la plata de Cristo. Él pagó tu precio. Él ya pagó el precio, no tienes por qué estar sirviendo más al pecado. Jesucristo pagó el precio por tu salvación. Ahora bien, vamos aquí, creo que ya podemos seguir un poquito más adelante. Vamos al punto número 5 en Romano. Punto número 5 en Romano. El objeto de las columnas. El objeto de las columnas. Y vamos a ver aquí el propósito, hermanos, de las columnas. Vamos a ver el objeto de las columnas, punto número 5. Y ahí, bajo el título de el objeto de las columnas, vamos a escribir una A mayúscula que llevará por título: para sostener las colgaduras de las cortinas del atrio. Para sostener las colgaduras de las cortinas del atrio. Esto es lo que vamos a estudiar. Así que ahora, vamos a ver. El propósito de las columnas, amados míos, no era mostrar su propio pulimento y belleza, sino eran para sostener las cortinas, a fin de que esto nos dé también una demostración, otra imagen o otro cuadro del mismo Señor Jesucristo. Las columnas, una vez colocadas y abrazadas por los cinchos y las cuerdas de lino, formaban de esta manera la estructura completa de una cerca que había de sostener los muchos metros de cortinas de lino. Así que, amados, en el tabernáculo encontramos cada cosa cumpliendo su cometido, obviamente estando en el sitio donde Dios quería que estuvieran. Y aquí entra en cierta medida lo que hemos estado estudiando sobre perito constructor, porque en este caso Moisés pudo haber dicho: bueno, en lugar de poner cortinas, las cortinas son muy débiles, mejor voy a poner tablas. No, todo era conforme a lo que Dios le había dicho, porque cada una cosa cumplía su cometido siempre y cuando estuviera en el lugar adecuado donde Dios le había dicho que estuviera. Claro, amén. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O cómo se aplica? Yo puedo decir: ¿por qué estoy aquí de pastor en este lugar? Cuando que yo podía estar en una iglesia y quitar a Dante Gebel de su palacio, de su catedral de cristal. Ahí es donde yo merezco estar para poder hacer la voluntad de Dios. Hermanos, hacer la voluntad de Dios la vas a hacer cuando tú sabes perfectamente que el lugar que ocupas es aquel lugar donde Dios te puso. Es aquel lugar que Dios te colocó, donde Dios te puso. Así que ese es un secreto que todos debemos aprender. De modo que entonces, mis hermanos, todo aquello era conforme a lo que Dios había dicho. No podemos, amados míos, evitar ver además el modelo o patrón de la iglesia viviente de Dios, así como un patrón para el corazón de cada individuo. Veamos, por ejemplo, pues los hermanos ya han de haber pensado que ya me fui, ¿no? Porque tiene horas ahí la cámara. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 19-22. Y vamos a ver aquí. Ayer estaba escuchando a nuestro hermano Fabián, pero nunca le vi la cara, nada más se veía él y se veía otra cosa, pero nunca le vi la cara al hermano. Y así estoy yo ahorita, creo que ya le estoy copiando. No veo nada, no se ve nada, van a decir los hermanos: pues yo no veo nada, más que una voz. Bueno, vamos a ver aquí, dijimos que íbamos a leer en dónde, Efesios 2, versículos 19 al 22.
Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Aunque en verdad no se pierden de gran belleza. No se pierden de gran cosa. El otro día les decía yo a ustedes, si yo de veras debería de estar allá detrás de la cortina y nada más que se oiga mi voz, y creo que el Señor me lo está haciendo cumplir. Mis propias palabras. A Dios sea toda la gloria, bendito es su santo nombre. Dice entonces la palabra de Dios en Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Por eso les decía que esto que estamos viendo tiene que ver con el perito constructor Sequel. Por eso les digo, uno dice, por ejemplo, muchos pastores dicen, pero ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué la gente no me ama? No vienen al culto, le estoy predicando a las bancas, nadie viene a oírme. Oh, y tanta sabiduría que Dios me ha dado. Hermano, si es nada más las bancas a las que vas a predicarle, y si esa es la voluntad de Dios, ¿dónde está el problema? ¿Para qué quieres tener una casa de oración como la que tiene ese hombre, Cash Luna, tener esa congregación y estar fuera de la voluntad de Dios predicando? Y perderlos a todos. Y además vas a perderlos a todos, porque ese es el punto. Mejor uno. Pues hermano, mejor ninguno. Uno pero bien salvo. Ahora, amados, déjenme decirles, aquí el apóstol Pablo tuvo la revelación que se habla mucho acerca del templo espiritual que Dios quería hacer, que todos los santos del Señor, que eran piedras vivas para la edificación de este gran templo. El gran templo, por decirlo así, el templo de Dios, dice la palabra de Dios, Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Si nosotros nos reunimos, como luego yo veo al hermano Bishop de allá de Kenia, no sé, luego como mi hija no está, o cuando le pido de favor no puede, quiero ver una noticia que envió. Parece que masacraron a muchos hermanos allá de una manera terrible. Pero él está al aire libre, no tienen un templo. No tienen un templo, tú ya viste las fotos. Y son como 500,000 almas, como 500,000 almas que están ahí. No se termina de ver la... No, hombre, se ve una gran multitud de gente y a este hombre predicando en medio de tantísima gente. Entonces, pueden darse cuenta, hermanos. Ese es el templo, las piedras vivas. Eso que está ahí son piedras vivas. No es el edificio con terciopelo y alfombras y todo aquello. Eso no es más que inmundicia. Claro. Y más inmundicia es cuando llegamos al santuario sin estar practicando la palabra de Dios, sin ser el tipo de cristianos separados, viviendo en santidad y en justicia delante de Dios, practicando la palabra de Dios, cada semillita que Dios nos da. Porque si ya el templo es una inmundicia, el cristiano que entra, en lugar de ser piedras aprobadas por Dios, nos convertimos en piedras reprobadas, viviendo en tanta inmundicia, en tanta porquería en nuestra vida personal, llenos de odios y de rencores y resentimientos. Pero cuando hablamos de este tipo de gentes, dice la palabra de Dios que nosotros somos piedras vivas. Y cada uno de nosotros formamos el templo de Dios para que la presencia de Dios descienda.
Por eso Él dice que no habita en templos hechos de manos de hombres, habita donde hay piedras vivas, piedras que viven en hermandad, piedras que viven en unión, piedras que viven en armonía, piedras que se aman los unos a los otros para poder ser eso, un templo para el Señor. Y cuando Dios ve a la congregación amándose, sirviéndose los unos a los otros, perdonándose los unos a los otros, hermano, Dios ve que esas piedras vivas son dignas, merecedoras de que la presencia y la gloria de Dios descienda entre ellos. Sí, amén. Sí, amén. Bendito su santo nombre. Pueden creer que sean piedras vivas esas iglesias donde ahora ya se está haciendo famoso el bailarín ese que se llama Shakira, que es un homosexual. Ya está haciéndose famoso en las iglesias y lo están invitando para que semidesnudo baile las alabanzas para mi Dios, las baile a la forma de Shakira y sube al altar casi semidesnudo, contoneando todo su cuerpo como una serpiente asquerosa. Y los cristianos, los pastores, ya lo están invitando a las iglesias. Lo estaba viendo apenas hace unos días. Le llaman Shakira, ya con ese nombre se presenta. ¿Ustedes creen que esos son piedras vivas? No. Donde el pastor está bajándose del altar para tomar una hermana y bailar las alabanzas de Dios como si estuvieran en un antro. Y cuando el pastor se acompaña al altar con esas vedettes del mundo, hermanos, en unas tangas y en una vestimenta adentro del templo, adentro del altar, ¿ustedes creen que esos son piedras vivas? O su pantalla para ver el fútbol. O que tienen su pantalla para ver el fútbol. ¿Creen que esos son piedras vivas? Ay, Dios. Amados, la palabra de Dios es muy reveladora. Y la gente dice, pero es que lo mismo da buscar a Dios en un lugar que en otro. No es cierto. Busca una iglesia donde los creyentes viven en santidad, en apartamiento, en separación a las cosas del mundo, porque esos son entonces las piedras vivas, donde el Señor ha hecho de esas piedras vivas un templo, un santuario, para que su gloria descienda entre ellos. Sed santos como yo soy santo. La Biblia lo dice, sed santos como yo soy santo. Amados, no es lo mismo que uno diga simplemente, bueno, la cosa es buscar a Dios, ¿no? Hablando de perito constructor. Donde quiera puedo poner el templo de Dios. Me voy al mero centro de Tepito, ahí de la Morelos, de la 20 de noviembre, de la Buenos Aires, y ahí establezco mi catedral de cristal para Cristo. Bueno, ustedes dicen, y lo que estoy hablando, muchos dirán, ¿de qué está hablando? Son lugares, hermanos, paupérrimos, donde la delincuencia está en todo su apogeo. Y ustedes dirán, bueno, pues ahí estaría bueno, hermano. Bueno, a lo mejor les acepto el reto, pero ¿por qué no mejor vamos al testimonio? ¿Por qué no vamos a preguntarle a Dios dónde quieres que construya el tabernáculo? Moisés pudo haberle dicho, oye Señor, ¿por qué no mejor hacemos el tabernáculo? Digo un ejemplo, a un lado del templo, a un lado del palacio de Herodes, a un lado de él, para que lo opaquemos con tu gracia y tu gloria. No, hombre, estaba apartado. Estaba apartado, separado de todo. Además, ¿creen ustedes que, miren, hablando en términos naturales, ¿creen ustedes que el tabernáculo iba a opacar el palacio de Herodes? No. ¿Por qué no? Porque no era de muy buen aspecto, ¿verdad? ¿Ah? No era de muy buen aspecto No. por fuera. Era de piel de tejón. Todo era, miren, los ladrones que andaban en el desierto decían, vamos a asaltar a estas gentes, mira, vamos a atacarlos y los vamos a despojar. Pero cuando merodeaban los alrededores del tabernáculo, veían que estaba cubierto con piel de tejón, no tejón, con N al final, tejón. Y decían ellos, estos cuates están re pobres, mejor vamos a levantarles una ofrenda, porque con piel de tejón.
No, estos cuates están amolados, pobrecitos. Y mejor agarraban sus camellos y hasta el camello los veía y se reía. Y ahí iba el camellito. Pobrecitos. ¿Y quién es su Dios de ellos? Decían entre ellos. Pues quién sabe, creo que se llama Jehová, Yahweh, o quién sabe. Pues yo no serviría a ese Dios. Y se iban. Que el oro estaba adentro. Sin saber que adentro había grandes cantidades de peso en oro, en plata, utensilios de metal, grandes kilómetros de lino fino, limpio, torcido y resplandeciente, sin saber que habían grandes cantidades de cinchos de plata. Cualquiera que hubiera asaltado el tabernáculo se hubiera vuelto más rico, más millonario que ese Bill Gates, o quién sabe cómo se llama. Ese Bill Gates. Un Bill Gates. Así que entonces, hermanos, no hubiera hecho competencia con el palacio de Herodes. Jamás. Era de mal aspecto por fuera, ¿no? Así que ustedes creen que yo voy a ir vestido de cómo, de qué manera para ir a predicar al palacio de cristal que tiene Dante Gibbel, que es un satanista, y voy a querer competir con él, con mi vestidito que compro ahí, con mi camisita que compro a 10 pesitos en el tianguis, El mercado de las pulgas. ahí en el mercado de las pulgas. Hermanos, de veras, mis hermanos, debemos distinguirnos en nuestra santidad, en nuestra separación. Y déjenme decirles por último, también está el templo que Él quiere hacer crecer en el corazón de todo creyente. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. ¿Sí? Por decirlo así, hermanos, si el espíritu de estas columnas estuvieran en las iglesias, ¿cuánto más grande sería la experiencia del pueblo de Dios, hermanos, y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Si alguien viene a nosotros con un conocimiento más profundo, hermano, y una mayor experiencia con el Señor Jesucristo que la que nosotros podemos tener, convirtamos a ellos en una columna, dispuestos a permanecer cubiertos y escondidos a la vista, como hace un momento. Me dejan escondido de la vista de la gente. Gracias a Dios por ello. ¿Para qué quieren verme a mí? Las columnas quedaban cubiertas, los clavos quedaban enterrados en el suelo, nadie los veía. Así mi yerno me esconde como un clavo en la tierra y me quedo ahí, ¿verdad? Bueno, estoy bromeando, pero estoy hablando en serio. No apareces en la cámara. ¿Para qué aparezco en la cámara? A lo mejor por eso mi hermanito Fabián anoche no se veía nada más que su voz. Era muy humilde. Es más humilde que yo. Gloria a Dios por mi hermano Fabián. Gloria a Dios. Dios lo bendiga mucho. Así que entonces, mis hermanos, aprendamos la humildad para llegar a ser un sostén. No puede Dios ponerte como un sostén si no aprendes primeramente a ser eso, una persona humilde. La humildad no se gana solamente por dinero o posiciones. Para terminar esta parte, quiero que vayan a la letra B mayúscula. Es un punto ya, nada más que quiero terminar. Tengo todavía unos minutos. Así que la letra B tiene por título para sostener la puerta. Estamos hablando del objetivo de las columnas. Y la letra B es para sostener la puerta. Amados, las columnas no solamente sostenían las columnas de lino, las cortinas de lino. Las columnas no solamente servían para sostener las cortinas de lino, sino que también sostenían la puerta. Las cortinas tenían un precioso mensaje de justicia y santidad, pero hermanos, precisamente como estamos viendo, sin la historia relatada por la puerta, sería pequeño el beneficio que podríamos lograr. Tan importante era en este caso el lugar de las columnas. Es tremendo lo que hemos venido hablando sobre las columnas. Sin su sostén no habría mensaje de justicia y santidad. No existiría el mensaje tampoco de la puerta o del camino de entrada hacia adentro del edificio.
Sin las columnas fieles en la iglesia, no podría haber pastor que hablara de las cortinas y de la puerta. Así que, hermanos, déjenme decirles, pidamos verdaderamente a Dios con todas nuestras fuerzas que Él nos haga un pilar. Encontramos un lugar, hermanos míos, en el que Dios quiere que sirvamos. Señor, ayúdame a hacer una columna en mi iglesia, ayúdame a formar eso. Y si no estoy congregándome en alguna iglesia, hermano, bueno, Señor, ayúdame aquí en mi hogar a hacer una columna que sustente la familia, que sustente el hogar con la palabra de Dios. Si no tienes una iglesia, hermano, a donde asistir, o no estás yendo a una iglesia, allí en tu hogar, dile: Señor, yo quiero ser una columna y apoyo de la verdad, como ayer lo veíamos. Quiero ser un apoyo, Señor, y las almas que tú pongas a mi alrededor, amigos, parientes o quien sea, Señor, voy a compartir esta página, voy a compartir estos estudios, voy a compartirlo a toda la gente que sea posible. Amados, dejemos que Él nos ate a esas cuerdas de amor, que Él nos fije con estacas para poder orar, testificar y dar de tal manera que el mensaje de las cortinas y de la puerta puedan seguir adelante llevando su mensaje de redención y salvación en todas estas áreas. Que Dios nos bendiga su palabra, mis hermanos. Y el otro día me decía un hermano, es un hermano, me estaba enviando un mensaje y me decía: ¿me autoriza usted? Tengo 400 amigos, amistades, ¿verdad? Sí, amistades. Dice: y quiero que usted me dé autorización para que a uno por uno pueda yo enviarle sus predicaciones que usted está predicando. Quiero su autorización. Le digo: hermano, no necesita mi autorización. Ese es el propósito de Dios. Así que si tú tienes en tu lista de amistades, tienes 500 o 1000 o 2000 amigos o amistades, hermana, hermano, tómate el tiempo. No importa quiénes sean, no importa dónde vivan, compárteles a cada uno la predicación, el estudio que tú estás oyendo, el que más te haya llamado la atención o haya traído gozo y satisfacción a tu vida. Si tienes 2000 amigos ahí en amistades, a esos 2000 envíales la predicación a uno por uno. A veces te la pasas en la computadora todo el día, por lo menos compártela a esos 2000 amigos, compárteles la predicación. ¿Y sabes qué? Desde tu casa ya evangelizaste a esos 1000 amistades. Por lo menos ya les enviaste el mensaje. Compártelo. Pero qué tristeza que nada más se lo compartes al primo, ¿verdad? Y que es pastor. ¿Para qué quiere el mensaje si ya es pastor? Envíaselo a esas amistades, envíaselos. Yo a veces recibo en mi Face la invitación de personas, ¿no? Que solicitan que les dé el clic como amistades. Les voy a decir una cosa y es verdadera. Antes de esto, primero veo quién es la persona. Y no es la primera vez. Me ha pasado que al abrir el muro de esa determinada persona, son gente que vive de la pornografía, y pornografía explícita. Y cuando abro la página, le hago no, hermanos, vivimos en un mundo real. Vivimos un mundo real y real. Así que cuando veo todo eso, veo a las jovencitas en un sexo explícito, y rápido les comparto las predicaciones. Rápido. Digo, no, ellos son los que necesitan. Así que tú dices: no, hermano, quiero compartirle la página a mi tío que es pastor, a mi hermano que es ministro. Está bien, hazlo, eso es bueno. A eso yo le llamo retroevangelismo, pero también a esas almas. Así que si tienes 500 amistades en tu Face, a cada una por una, compártele estos estudios. Sí, hermano, compárteselos. Bueno, gracias sean dadas a nuestro Dios. Amén. Mañana ya no, mañana es sábado. Mañana seguimos con el estudio. Descansamos.
descansamos. Descansamos. Más abajo, ¿no? ¿No? Sí, ¿verdad? Ok, mis amados hermanos, vamos a orar dándole gracias a nuestro Dios. Y de veras, lo que yo estoy diciendo al final, amados míos, no lo echen en saco roto. Lo que estoy diciendo al final, no lo echen en saco roto. Envíen la palabra. Si ellos la blasfeman, ustedes van a decir, pero ¿para qué enviarle a estas gentes si son blasfemos? Hermano, Jesús vino a los enfermos. Jesús vino a los enfermos. Mira, a lo mejor ni te van a bloquear. A lo mejor te van a bloquear o te van a borrar. Pero hermano, compártele la palabra. Ese es el objetivo de estar predicando por internet. Que la palabra sea conocida. Entonces yo te sugiero, hermano, a lo mejor no soy tu pastor como para decir lo que tienes que hacer, pero te lo digo como hermano en Cristo. Comparte esta página, comparte esta palabra. No importa que a lo mejor esa amistad digas, ni me acuerdo quién sea. No, tú compárteselo. Hay gentes que restringen su página para que no les envíen. Yo a veces he querido enviarle a ciertas personas y cuando le doy el clic para enviar, aparece el mensaje que dice, fulano de tal no acepta que le envíes nada. Él se lo pierde. Ok, oramos y nos vamos. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, yo te doy gracias, mi Dios, por la oportunidad de haber llevado tu preciosa palabra en esta mañana al corazón de cada uno de mis hermanos. Yo sé que este mensaje, Señor Dios, debe de ser totalmente difundido, a fin de que tu nombre sea conocido, mi Dios. Bendice a mis hermanos que tienen el privilegio de escuchar este mensaje, esta palabra. Bendice sus vidas, Padre. Permite que sus corazones sean edificados en esta verdad, en la verdad que tú nos has dado, Señor. Gracias por la vida de todos mis hermanos que puedan mirar este mensaje. Despierta en ellos, mi Dios, un espíritu verdadero de hambre y sed por tu palabra. Gracias. Ahora, Padre Dios, que cada uno de mis hermanos pueda disfrutar de un precioso fin de semana. Bendícelos a todos ellos. Que tengan un hermoso fin de semana y que tú llenes sus pensamientos, sus planes. En sus planes tú estés en ellos. Padre, gracias. Y así te rogamos y te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta el día en que tú vengas. Gracias, Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados míos. Un abrazo muy fuerte. Que Dios quede con ustedes.